Me gustaría mostrarles la parte más importante de los equipos que ustedes pueden encontrar en un laboratorio químico. ¿Cuánto costará? ¿Fue inventada en los Estados Unidos? ¿Fue hecho en Japón? ¿Están listos? Veamos. Aquí está. No es un superconductor de supercolisiones ni un equipo que valga $100 millones. Solo es un pedazo de papel, un cuadro, una idea, una herramienta para la mente. Fue inventada por Mendeleev, un ruso, hace 120 años atrás. Se llama la tabla periódica y vale mucho para los químicos, más que todos los equipos de sus laboratorios. ¿Cuáles son las propiedades de las sustancias en el mundo alrededor nuestro? Hay dos tipos de propiedades. Las propiedades químicas se refieren a la habilidad de los elementos para combinarse con otros elementos y formar compuestos. Las propiedades físicas incluyen la densidad, el punto de ebullición, el punto de fusión y la conductividad. Cada elemento es diferente de los otros elementos en sus propiedades físicas y químicas. Esta singularidad puede ser rastreada hasta la estructura atómica del elemento, pero algunos grupos de elementos también comparten propiedades comunes que varían sistemáticamente y predeciblemente. Estas propiedades comunes son las bases de la moderna tabla periódica. Hay 109 elementos en ella. 88 ocurren naturalmente y los otros 21 son hechos por el hombre o son elementos artificiales. Por siglos el latín era la lengua común de la ciencia y por lo tanto muchos elementos tienen nombres en latín. Por ejemplo, el hierro era ferrum y su abreviación se convirtió en Fe. El oro era aurum, que en latín quiere decir amanecer brillante, y se convirtió en Au. Madame Curie descubrió un elemento y en honor a su nativa Polonia lo llamó polonium. Otros elementos descubiertos más recientemente han sido nombrados por otras personas, tales como Einsteinium, en honor a Albert Einstein, y Nobelium, en honor al hombre que instauró el premio Nobel, Alfred Nobel. Además de poseer un símbolo para el nombre del elemento, en este caso helio, cada cuadro también contiene algunos números importantes. Fíjense en el número bajo el símbolo He. Esa es la masa atómica del elemento, la masa total de protones y neutrones. Todos los núcleos de helio contienen 2 protones. Sin embargo, el número de neutrones puede variar. Por ejemplo, hay una forma rara de helio que tiene solo un neutrón en el núcleo y ambas variedades del mismo elemento son isótopos. La masa atómica de un elemento es el promedio pesado de las masas de los isótopos en los elementos que ocurren naturalmente. El número sobre el símbolo es el número atómico del elemento, el número de protones en cada núcleo. El número atómico es lo que determina la posición de un elemento en la tabla. Los elementos en la tabla están dispuestos de acuerdo al número atómico ascendiente yendo de izquierda a derecha. Aquí tenemos el hidrógeno número 1 y muy lejos aquí tenemos el helio número 2, después litio, número 3, berilio, número 4, boro, número 5 y así sucesivamente hasta neón número 10. De vuelta al sodio número 11, magnesio número 12 y así sucesivamente de izquierda a derecha. También hay otras facetas en la tabla. Debido a la forma en que está organizada, cada elemento es miembro de un grupo que va hacia arriba y hacia abajo en la tabla y un período que va a través de la tabla. Por ejemplo, el potasio es un miembro de este grupo y de este período. Hay 7 períodos horizontales que van de izquierda a derecha. Cada uno tiene un número asignado ubicado a la izquierda del período. 14 de los elementos en los períodos 6 y 7 han sido sacados de la tabla y ubicados abajo. Si ellos estuvieran ubicados en la tabla, se verían así.
Entonces es mucho más fácil organizar la tabla con ellos abajo. También hay columnas verticales llamadas grupos o familias. Cada grupo está designado con un número y una letra, ubicada en la parte superior de la columna. Todos los elementos dentro de una familia poseen propiedades similares. Para demostrarlo, veamos una familia en el extremo derecho de la tabla periódica, los gases nobles. Estos globos contienen los primeros 5 gases nobles. Tenemos helio, neón, argón, kriptón y xenón. Y nos falta el radón, porque es radiactivo. Todos ustedes conocen bien el helio, ya que se usa en globos y pequeños dirigibles. El resto se utiliza para llenar diversas ampolletas y lámparas. Pero ¿cuáles son algunas propiedades que ellos tienen en común? Bueno, no tienen color ni olor y son bastante poco reactivos. Y mientras bajamos por las familias, cada uno se va volviendo más pesado que el anterior. Les mostraré lo que quiero decir. Esto es helio. Ahí va. Esto es neón, algo más liviano que el aire. Ahí va. Ahora el argón y el kriptón son más pesados que el aire. Y el xenón es el más pesado de los que hemos visto. Es el globo proverbial de plomo. Ustedes ya pueden comenzar a ver los distintos tipos de información que se pueden derivar desde la tabla periódica. Pero ¿cómo la utilizan los químicos en su trabajo? La fabricación del vidrio es un ejemplo. En una época en el mundo antiguo, el vidrio era tan escaso que se valoraba más que las gemas o que el oro. Pero a medida que dominamos las técnicas de su fabricación, el vidrio se transformó en una necesidad común. Los tipos de vidrio se multiplicaron tanto que hoy en día lo encontramos en todas las formas y colores imaginables. Los artistas lo utilizan para crear nuevas e intrigantes construcciones. Los artesanos lo moldean manualmente en las elegantes formas del cristal Steuben. Y las fábricas fabrican vidrios para innumerables usos cotidianos. Básicamente, los distintos tipos de vidrio son hechos mezclando dióxido de silicio y arena con diferentes óxidos de metal y luego fundiéndolos juntos. La elección de los óxidos, la cual determina las características del vidrio, se rige por la tabla periódica. El Dr. Jerry Fine es un químico de vidrio de la fábrica Corning en Nueva York. Yo no me imagino trabajando sin la tabla periódica, ya que a los científicos nos interesa buscar relaciones sistemáticas entre las distintas sustancias y elementos. Y la tabla periódica es una forma sencilla de buscar y hallar dichas relaciones, las cuales nosotros entendemos en un nivel sencillo. En el Centro de Investigación del Vidrio de Corning, anualmente se hacen miles de muestras a medida que se van desarrollando y perfeccionando nuevos tipos de vidrio. Un grupo de elementos que se utiliza frecuentemente para fabricar vidrio está ubicado en el extremo izquierdo de la tabla periódica, los metales álcalis. La mezcla de distintos álcalis produce vidrios con características diferentes, así que la comprensión de sus variaciones en comportamiento es vital para los fabricantes de vidrios y, de hecho, para todos los químicos. A esta familia la llamamos los metales álcalis. Componen el grupo número 1 de la tabla periódica. El primer elemento es el litio, y después vienen el sodio y el potasio. Luego el rubidio, y este es el cesio. ¿Notaron una cosa que todos tienen en común? Probablemente ven que todos están almacenados en formas muy inusuales, y eso se debe a que todos son altamente reactivos. Aquí tengo 3 pocillos con agua. Tomaré un trozo de este litio y lo introduciré al agua. Observen qué ocurre. Comienza a chisporrotear un poco, y eso se debe a la reacción del litio con el agua para producir gas hidrógeno. Ahora intentemos con el sodio. Tomaré un trozo no muy grande para que la reacción no sea tan violenta. Reacciona mucho más rápido, ¿verdad?
¿Ven el sodio chisporroteando, rebotando y liberando ese gas hidrógeno? Ahora intentemos con el potasio. Ese es el más reactivo de los tres. Tomaré un trozo muy pequeño y lo introduciré al agua. ¡Wow! Eso sí que fue violento. ¿Vieron la reacción inmediata del potasio? Nuevamente, este formó gas hidrógeno, el cual se encendió. Así que todos los metales álcalis poseen propiedades químicas similares, pero también varían sistemáticamente. A medida que se va avanzando desde la cima hasta la base de la columna, los átomos de cada elemento se van agrandando. Los químicos pueden utilizar esta característica para aumentar la fuerza de sus vidrios. El tamaño de un átomo aumenta a medida que bajamos por cualquier columna. En el grupo de los metales álcalis, el tamaño atómico aumenta desde el litio al sodio, el potasio y así sucesivamente. Pero a medida que avanzamos a través de un período, comenzando con un metal álcali, el tamaño del átomo va disminuyendo hasta que llegamos a un nuevo período. Aquí vemos un salto en el tamaño atómico del siguiente metal álcali y una disminución a lo largo del período. Esta configuración se repite a través de la tabla y se llama periodicidad. Todos están conscientes de que el vidrio tiende a ser un material frágil. Si alguna vez atravesaron una ventana con una pelota, saben que el vidrio se quiebra fácilmente. Sin embargo, hay formas de tomar el vidrio común de ventanas, el cual está compuesto por sodio, calcio y silicio, y tratarlo para fortalecerlo. Y una forma en que hacemos eso es por medio de la tabla periódica. Si tomamos ese vidrio que contiene sodio y sustituimos el potasio de su superficie por sodio o cualquier elemento que se comporte básicamente de la misma forma pero que sea levemente mayor, podemos incrementar su resistencia. Los resultados de este proceso pueden demostrarse fácilmente. Al dejar caer un rodamiento de acero desde una altura de 35 centímetros sobre un vidrio fabricado con el metal álcali-sodio, observen qué ocurre. El vidrio se quiebra completamente. Ahora observen qué ocurre si el mismo rodamiento se deja caer sobre un vidrio en el cual el sodio fue sustituido por potasio. Esta vez el rodamiento caerá desde una altura de 5,7 metros. Logramos eso tomando el vidrio que contiene sodio y sumergiéndolo en un baño que contiene potasio derretido. Este potasio derretido sustituye el sodio de la superficie del vidrio, ya que gracias a la tabla periódica podemos saber que el potasio es más grande que el sodio. El potasio literalmente rellena la superficie de ese vidrio. La predecible habilidad de la tabla periódica fue demostrada por primera vez por un químico ruso, Dmitri Mendeleev. 100 años atrás, él desarrolló el precursor de nuestra tabla moderna. La tabla de Mendeleev incluía todos los elementos conocidos entonces y era consistente con sus variables propiedades. Para 3 elementos aún no descubiertos, él dejó 3 espacios en blanco, prediciendo que ellos realmente existían y que sus propiedades serían consistentes con su ubicación en la tabla. Para su época, esa era una hipótesis impresionante. Una ubicación que él dejó en blanco fue esta para el galio. Basándose en las propiedades de los 2 elementos vecinos, aluminio e indio, Mendeleev fue capaz de predecir algunas de las propiedades del galio. También pudo predecir 2 elementos más, el germanio y el escandio. Cuando esos elementos fueron descubiertos y se midieron sus propiedades,